Buenos días, Dios los bendiga a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Como siempre estoy feliz de estar con ustedes, escudriñando, yendo juntos por la palabra de Dios, que hoy estamos ahí en primera carta de Juan, en el capítulo 4. Sí, empezando, tenemos un capítulo nuevo y versículo 1. Es todo lo que vamos a ver, versículo por versículo. Gracias a Dios, el Señor nos ha dado su palabra y su palabra hay tanto que ver, es tan sabia, es tan profunda que nos hace la vida. Sí, ese es el plan, ese es el plan de Dios para nosotros, y es que tenemos que escudriñar su palabra porque eso nos da la vida. Entonces, capítulo 4, versículo 1 de la primera carta de Juan. Ah, Antes de comenzar en el estudio de primera carta, en el capítulo 1 en el capítulo 4, versículo 1 de primera de Juan, para empezar de lleno un ratito, voy a dar el resumen de lo que fue el versículo 24, que era del capítulo 3 de primera de Juan. Luego ya salimos de ese. De todos modos, como siempre hemos dicho, queremos el contexto, ¿no? No quiero sacar un versículo fuera de contexto y luego decirles lo que yo creo, sino que el versículo anterior dice así, y se lo voy a decir, es capítulo 3 de primera de Juan, versículo 24, que fue el que vimos la semana pasada, y dice así: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La explicación de eso, o el resumen: sabemos que Dios está permaneciendo en nosotros si le obedecemos. Así de sencillo. Dice, cuando su voluntad es transformada en nuestra forma de vida, y eso se refiere, y a eso mismo se refiere Jesús cuando dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si Dios quiere que nosotros le sigamos, eso nos da a nosotros la paz de saber que Él está con nosotros. Cotidianamente vivir la fe en Cristo por revelación del Espíritu Santo, porque nosotros no sabemos hijos de Dios porque el Espíritu Santo nos lo revela todos los días. Ese fue el resumen de la semana pasada. Entramos ahora sí en el estudio del primer versículo del capítulo 4 de primera de Juan. Y me gustaría ir, primero se los voy a leer para que vean de lo que se trata. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es bien interesante saber esto, especialmente porque el apóstol Juan nos acaba de decir que el Espíritu Santo nos va a revelar que somos de Dios y que Dios está con nosotros. Entonces, no podemos dejar que un espíritu que no sea el de Dios nos guíe. Entonces, tenemos que estar, por eso, esa es la razón del versículo, de este versículo del primer capítulo, perdón, del versículo 4. Por eso es la razón del versículo 1 del capítulo 4, que es el que continuó en el otro, porque dijo Juan que en el anterior, que el Espíritu Santo nos va a revelar que Dios está con nosotros, que somos hijos de Dios. Entonces tenemos que probar los espíritus, porque son demonios que andan alrededor tratando de engañarnos. Entonces no podemos oír otros espíritus, vamos a probar todos los espíritus y vamos a saber cómo probar los espíritus. Para esto, porque es importantísimo, porque de esta forma no nos vamos a dejar manipular por el diablo, porque el diablo y sus demonios andan tratando de engañarnos. Entonces, porque es el Espíritu que nos va a revelar que somos de Dios y que está con nosotros, tenemos que probar los espíritus. Cosa sabia que Dios le dio a Juan para nosotros, y cosa sabia que usted y yo hoy lo aprendamos. Tenemos que saber cuál es el arma, qué es nuestras herramientas que tenemos para probar los espíritus que no vemos. Ese es el gran problema. Sí, espíritus más poderosos que los hombres, son seres espirituales, pero tenemos una forma clara de descubrirlos, de descubrir su engaño. ¿Okay? Hay unos versículos que van a hablar de esto, son estos. Primeramente, en Efesios, es el capítulo 6 de Efesios, en el versículo 17, dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Casi con eso tendríamos la espada del Espíritu, sí, que nos va a defender de los espíritus, de los demonios, que son seres espirituales, es la palabra de Dios. Así de sencillo. Ahora, la palabra de Dios en Hebreos 4:12
nos describe qué es lo que hace, cuál es el objetivo. Dios nos dio esta arma tan poderosa que es su palabra. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si la palabra de Dios es la herramienta más poderosa que el hombre hoy tiene de parte de Dios. Si no podemos pelear contra los espíritus, gritarles a los espíritus, obligarlos a que se salgan de una persona o que nos dejen en paz con gritos y con enojos y con maldiciones. No tenemos ninguna otra herramienta más efectiva y más eficaz que la palabra de Dios. Y esa es la que vamos a usar para discernir si el espíritu que nos está hablando es el Espíritu Santo o el que nos está poseyendo es el chamuco. ¿Okay? Con eso comenzamos. Hay un versículo más que es para empezar el estudio, y es en 2 Corintios 3:17. Dice súper claro: ahora bien, el Señor es el Espíritu. Si no hay gente que está hablando de la palabra de Dios y lo dice, es que aquí no hay unción, y creen que el Espíritu es diferente que Jesús, ¿sí? y que el Espíritu no tiene nada que ver con Dios, cuando es el mismo Dios. Y aquí dice, el Espíritu, así, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Los demonios nos quieren venir y decir que ellos tienen la libertad con todas las puertas falsas que tienen, pero ¿sabes para qué? Para esclavizarte, para no dejar que tú tengas pensamiento libremente, ¿sí? y que no adores a Dios. Ellos quieren esclavizarte y meterte en su cueva en donde ellos están, encuevados y amarrados, y quieren perjudicarte con sus chismes y con sus engaños y con sus mentiras. Depende de ti si no quieres tener discernimiento bíblicamente, hablándoles con lo que discierne si viene de Dios o si viene del diablo. Por bonito que se oiga, tienes que saber si es la verdad o si no es. ¿Okay? Ahora sí, nos vamos al estudio. Voy a leer otra vez el versículo. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dios, guíanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Acuérdense que hoy tenemos comunión al final, ¿ok? Entonces, no sé si usted ya lo hizo o no, pero la idea es de que usted tenga ya su vasito con su juguito de uva o agua, aunque sea, pero que tenga su vasito que va a representar que Jesús murió por nosotros y derramó su sangre, sí, y Él dijo, hagamos eso en memoria de mí, y luego tenga su pan, que es su cuerpo partido. Si no lo ha hecho, si no lo tenía preparado, como ya le dije, en un ratito aquí, vaya, mande a su niño, lo que sea, y prepárese, ponga su pan y su copa, porque vamos a tener comunión al final. Y es muy importante porque eso es lo que hace la Iglesia de Cristo, que estamos esperándolo a Él. En el tiempo que Pablo vivió, así comienzo, había un gran problema con las personas que les gusta, fíjate muy bien, porque esto que estaba pasando en aquel tiempo y por lo que Juan dio esta advertencia en cuanto a los demonios, sí, está pasando hoy mismo. Sí, no ha cambiado, el diablo tiene su mismo plan, como ya dijimos, no es tan inteligente, sigue con la misma terquedad de hacer que la palabra de Dios se haga chiquita, sí, y nosotros tenemos que tener la misma conciencia que tenía Juan y agarrar su advertencia para defendernos de estos que no podemos ver, pero que no nos pueden hacer nada cuando tenemos el arma poderosa que es su palabra y la presencia de Dios. Vamos a ver. Otra vez, en el tiempo que Pablo vivió, había un gran problema con las personas que les gusta ejercer el sensacionalismo, que dicen que son personas espirituales y tenían un estilo de hablar y hasta un tono diferente que los que no eran espirituales, lo cual sucede hoy todavía. Hay gente que habla espiritualmente y tienen un tono que es el que te va a llegar al corazón. Sí, y eso hacían lo mismo, hacían en aquel tiempo y siguen haciéndolo hoy mismo, porque te quieren convencer, te quieren manipular, quieren decirte que tú eres uno que les escucha y que sigues lo que ellos dicen. No están hablando de la palabra de Dios que se defiende solita. Ellos quieren embriagarte con sus formas. Ahí va. El apóstol Juan acaba de decir que el Espíritu Santo, por su poder en nosotros, dándonos fe y produciendo fruto,
nos asegura la permanencia de Dios en nuestras vidas. Eso fue lo que dijimos en el versículo 24 del tercer capítulo de 1 Juan. Y luego la advertencia, pero no crees a todo espíritu, pues. Tienes que saber que es el Espíritu de Dios. Dice, por esto mismo, levanta una grave advertencia en el capítulo 4, lo que estamos viendo hoy. Pues los filósofos del tiempo de el tiempo de Juan, que al mismo tiempo, especialmente tenían como cima de su ideología la irreconciliable postura entre la materia y el espíritu. Esto es, ellos no creían que la materia podía existir en el espíritu o el espíritu podía existir en la materia. Y eso hacía un gran problema, que hoy mismo hay gente que cree así. A lo mejor son palabras como muy grandes, como muy sofisticadas. Lo que ellos estaban haciendo en aquel tiempo es que decían, no puede habitar el Dios del universo en una persona. No puede tener conexión la materia con lo espiritual. Ahí va. Lo cual ponía en el lugar imposible la encarnación. La encarnación es la forma que Jesús usó, ¿sí? para que el verbo de Dios fuera encarnado. Tomó carne, dice la Biblia, y habitó entre nosotros. Eso era imposible para las personas del tiempo de Jesús. Y terriblemente, después de 2000 años, es imposible que personas acepten que Jesús es 100% Dios. Ahorita mismo hay doctrinas, hay denominaciones gigantescas, grandes, que no creen que Jesús es Dios. Y ese es el espíritu del anticristo. Ese es el problema que había con ellos y que hay acá. Vamos a seguir. Dice, esto es, que Dios se hizo carne. No creían que en un hombre pudiera habitar la persona del Dios divino. Y separaban pues a Jesús del Cristo. Y ellos mismos tenían sus vidas. Si estas personas que alegaban que Jesús no podía ser Dios, porque no puede existir el Espíritu de Dios, no puede existir o no puede tener el mismo lugar de existencia, Dios y un hombre o la materia, ellos mismos estaban llenos de locuras. Sus vidas estaban llenas de fantasías espirituales, traían amuletos y un sinnúmero de experiencias de fenómenos supernaturales que no ayudaban a nada. Sí, se volvían locos en sus locuras por no querer oír la verdad. Se volvían locos en sus locuras, válgame la redundancia. Sí, pero eso es lo que estaba pasando y es lo que está pasando hoy día. Sí, que de repente alguien dijo, esto va a enseñarnos o nos va a descubrir lo que Dios está haciendo. Sí, y toman una postura de decir, digamos esto, ahí va un ejemplo. Sí, decir, yo quiero derramarme a Dios, entregarme a Dios, ¿verdad? Entonces yo puedo decir eso, ¿verdad? Y digo, yo me quiero entregar a ti, Señor. Lo hago con todo mi corazón y así como lo estoy haciendo. Personas dicen, no, yo quiero derramarme. Y luego van en medio de la comunidad y se avientan al suelo y empiezan a patalear y a gritar, yo soy tuyo, yo soy tuyo. Hermano, la diferencia es ninguna. Si yo le digo al Señor, yo me entrego a ti por completo y lo digo en mi corazón, el Señor sabe lo que yo creo y lo que yo digo. No ocupo de hacerle saber a todo el mundo que yo soy entregado. No me estoy entregando a ellos, me estoy entregando a Dios. Y el sensacionalismo es lo que provoca. Y ellos hacían eso, iban y oraban con grandes gritos en medio del pueblo para que vieran que ellos eran espirituales, como si eso fuera para el pueblo y no para Dios. Obviamente sigue pasando hoy mismo. Obviamente que ese es un gran problema. Es un problema en el cual nosotros, es un problema de enfoque. Sí, no es de que el que esté haciendo eso no tiene a Dios. Dios es el juez de eso. Sí, pero aquí queremos enfocarnos en que nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios y no por el espíritu del error. ¿Okay? Y tenemos que descubrir eso. Tú y yo tenemos que descubrir con la Biblia en la mano, ¿sí? Si el que nos está dirigiendo en la vida es el Espíritu de Dios o son todos los demonios que nos quieren manipular y quitar la fe verdadera, el enfoque verdadero que es la palabra de Dios. Así de claro y así de sencillo. Ellos tenían, dice, y en lugar de tener un alto grado espiritual, tenían una fe distorsionada y mezclada con toda clase de cuentos y de misterios ocultos de seres celestiales y demoníacos. Esa era su fe, una fantasía. Por esto, la necesidad de Juan de imponer una forma de conocer si el que estaba siendo poseído por un espíritu, ya sea por el Espíritu Santo o por un demonio, fuera descubierto. Sí, hermanos, olvídense de creer que hay fantasmas
y gente que viene de ultratumba y te quiere hacer bu a un lado de la puerta y en lo oscuro te quieren jalar las patas. Todos estos son demonios, sí, que están sueltos y que el único propósito que tienen es que tú te desenfoques de la verdad. Sí, que usarte a ti como instrumentos de confusión para otros. Te lo prometo que esto es bíblico. Eso es lo que está sucediendo. Los demonios son engañadores, manipuladores, gobernados por el diablo y están en el mundo. No podemos ignorar tal verdad, hermanos. Y Dios está aquí y tenemos que descubrir, si nosotros en un ámbito que no podemos ver, que es el espiritual, tenemos que descubrir aún allí con esta herramienta si estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo o estamos siendo manipulados por los chamucos. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatarán de la fe es de que no es de que eras salvo y luego dejaste tu salvación a un lado, es que habías escuchado la palabra de Dios, te estaba gustando, pero te gustó más lo que te conviene. Lo que ahora tienes cosquillas de oír, esos misterios ocultos, revelaciones nuevas, ¿sí? Que son falsas. Las doctrinas nuevas de que Dios va a hacer todo lo que tú digas, nomás que se lo exijas. Si nosotros no nos ponemos atención a la palabra de Dios, vamos a aprender mentiras como si fueran verdades. Y luego nos vamos a ir por la vida chiflando, pensando que estamos oyendo a Dios. ¿Te fijas? Y abandonaste la palabra de verdad. Quitaste a un lado la Biblia porque te convino mejor la opinión de aquel hombre, aquel profeta, que es un falso maestro cuando su enseñanza no es la Biblia. Hermano precioso. Como nota, los últimos tiempos es siempre con referencia a la era de la gracia. Porque de repente podemos decir, hace 2000 años que Juan dijo, en los últimos días vendrán, en los postreros tiempos vendrán estos engañadores. Ok, los postreros tiempos no es otra cosa más que el tiempo del Nuevo Testamento. Es de Jesús para acá. Sí, es en donde Jesús vino en la cumbre de todos los tiempos, de acuerdo a Gálatas 4:4, sí, y estableció la salvación para los hombres por gracia. Esos son los últimos días, hasta que regrese Jesús. Pues nadie sabemos cuándo regresará el Señor por su iglesia. Y es muy buen ejercicio para ellos en el tiempo de Juan y para nosotros mantenernos en alerta. Jesús dijo, orad, velad, estad vigilantes, para que Él nos halle esperándole en obediencia no a cualquier espíritu, pero en obediencia a su palabra, obediencia a la verdad revelada por el Espíritu Santo, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Vino para revelarnos todo lo que Jesús dijo, recordarnos de eso. Aún son en estos días que este tipo de gente, la gente que le gusta el sensacionalismo y esas cosas misteriosas, sí, aún estos días que este tipo de gente parece ser la mayoría. Sí, hay muchísima gente que no quiere saber nada de Dios, pero hay muchísima gente que quieren saber de Dios de acuerdo al Dios que ellos inventan, sí, de acuerdo a la forma espiritual que ellos creen que debe de ser la mejor. Sí, yo creo que a Dios no le interesa si tú vienes vestido de blanco o traes una pañoleta, porque a Él lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Uno que esté escudriñando la palabra de Dios constantemente, buscando amar a los demás, ser perfectos en el estudio de la Biblia. Sí, ser uno como Dios, humildes, serviciales, capaces. Olvídate de que Él está esperando que todos, sí, cuando hablamos de unidad, no estamos hablando de uniformidad, que todos tienen que caminar igual y hablar igual y vestirse igual. No, estamos hablando de unidad en el espíritu, en la enseñanza de la Biblia, caminar todos en la misma dirección, la cual Dios nos dio, porque si tú tienes una Biblia, esa Biblia es la verdad, solamente que esté alterada, lo cual no es la Biblia cristiana, y no me voy a tener ese problema, pero todas las Biblias normalmente
Sí, las diferentes tipos de traducciones son la misma Biblia y tú tienes la autoridad de ir y ver cuál Biblia te gusta más, en cuál tú la entiendes mucho mejor, en inglés, en francés, en chino, en lo que tú hables. Sí, pero la de español aún puedes escuchar Biblias en diferente traducción, lo cual no cambia nada el mensaje. Sí, y búscala. La Biblia es la verdad. La Biblia es la palabra de Dios traducida para que el hombre la entienda, la viva y siga en ella. Si tú tienes una Biblia, vamos a escudriñarla juntos. Vamos a escudriñar la palabra de Dios juntos, porque en esta palabra está la verdad absoluta y esa es la que descubre las mentiras del diablo. La advertencia de Juan, ¿qué es esta? No creáis a todo espíritu. Eso es lo que dijimos en el versículo. Él dice, no creáis a todo espíritu. En su construcción, fíjate muy bien, en su construcción en el griego significa no continúes creyendo a cualquier espíritu. Porque eso es lo que estábamos haciendo antes. Creer en lo que sea. Darle, si es necesario que yo me ponga mi medallita que me va a librar de esto. O si digo esta palabra para que no me pique una araña. O me voy a llevar mi camisa de la suerte para que gane el juego. Si todo eso, Dios dice, deja de creer en todo lo falso. Y enfócate en qué es la verdad. Descubre de dónde viene lo que quieres hacer. ¿Quién está detrás de esto? Este método que se usa en la metalurgia, que es el trabajo con metales, era para saber, probar el metal, para saber el valor y la pureza de cada metal. Por fuego lo probaban. El apóstol Pablo también dijo lo mismo acerca de probar los espíritus o probar la verdad, si es verdad o no. Así, segunda de Timoteo 4, del 2 al 4. Empieza diciendo, o digamos que agarra al toro por los cuernos, sí, como dicen en mi rancho. Sí, vea la verdad, dice, predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con la palabra de Dios, esa es tu arma. Eso es lo que tienes, es gratis, ahí está. Para eso Dios te la dio, esa es la verdad. Y la verdad te hace libre, porque quita lo que le sobra, lo que no es la verdad, úsala, redarguye, piensa que la palabra de Dios es la arma eficaz mortal que tú tienes en tu beneficio, en tu beneficio. Dice ahí mismo en el versículo 3, 2 de Timoteo 4, 2 y luego versículo 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La gente, cuando oigan la sana doctrina, no le va a importar, quieren la mentira. Otra vez, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Terriblemente, eso es lo que está pasando hoy. La gente quiere oír códigos en la Biblia, pasadizos secretos, cosas que están escondidas, revelaciones que no están en la Biblia, pero que quieren hacer de una palabra un montón de cosas para que seas engañado. Porque el diablo está detrás de todo esto y está usando a personas detrás del púlpito para engañar a los que tienen una fe buena, a los que son sencillos en fe. Hermanos, usted y yo tenemos la misma chance de leer la Biblia. Si sabes leer, lee la Biblia. Jesús dijo, si tienes oído, oí. Tienes que buscar, escudriñar, ejecutar con conciencia un estudio de la Biblia en donde escuches a Dios. Te convenga o no te convenga. Sí, siempre te conviene, pero de repente tú creías de otra forma. A veces tú pensabas, es que yo pensaba que era así. Pues tienes que comparar lo que pensabas con la verdad, porque la verdad te va a hacer libre. Eso dice la Biblia. En realidad, fíjate muy bien en esto, en realidad no es el problema para el pueblo los falsos maestros y los falsos profetas. Estos van a tener su castigo. Ese es un hombre que engaña a los otros, que es manipulado por el diablo. Un falso maestro o un falso profeta. Cuando hablamos de un falso profeta, es un gran problema para el que lo escucha. Porque un profeta, Pedro dijo que la palabra de Dios es la profecía más segura. Si tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. Cuando tú escuchas a alguien que dice, en el 2022 va a aparecer otro sol.
¿verdad? Y luego la gente, oh, ¿verdad? ¿Y de dónde saca esa información? No lo sabemos. Y luego llega el 2022 y luego no apareció ningún otro sol. Y luego le preguntan, ¿qué pasó con el sol, profeta? Y luego dice, oh, se tardó un poco, viene para el 2025. Oh, sí, y ahí siguen y nunca aparece porque su información, sí, él ya vendió sus libros, él ya fue famoso, la gente está creyendo por ninguna razón y sin ningún beneficio, si nosotros estamos escuchando a Dios. Y él tiene la palabra profética más segura. Sí, un día Billy Graham dijo, no se preocupen, todo está bien. El final del mundo está bien. Yo ya leí el último pasaje de la Biblia. Sí, ese es todo lo que tú tienes que saber. Si dices tú, ¿cómo va a terminar todo esto? Es tan sencillo. Agarra tu Biblia, ve a las últimas páginas de la Biblia, léela y luego vas a saber cómo termina todo. Porque ahí está la palabra profética más segura. ¿A quién estás buscando? ¿En quién quieres encontrar la verdad cuando la verdad te está pegando en la cara y la tienes allí tú? No tienes que buscar a ningún brujo, no tienes que buscar a ningún profeta nuevo que te diga profecías nuevas y te revele códigos de la Biblia. Hermanos, ¿de qué estamos hablando aquí? La verdad es clara y Dios quiere revelarte la verdad. Ese es el plan de la Biblia. Para eso está aquí, no más. Esa es la única razón que Dios nos dio la Biblia, para saber qué Dios dice. ¿Qué tienes que estudiar entonces? ¿Algún otro libro que te pueda revelar qué? Si tienes la palabra profética más segura, la palabra de Dios que no cambia nunca. Jesús dijo, el cielo y la tierra van a pasar, mi palabra no va a pasar. ¿En qué? Hay gente que dice, oh, es que la Biblia está alterada. Yo creo más en Cristo que en el que sea, porque Jesús dijo que su palabra no iba a pasar y no iba a cambiar y nadie le iba a quitar nada. Sí, la palabra de Dios está completa, está entera y tiene el mismo propósito con el que Él la dio. Nadie le ha quitado, nadie puede quitarle nada. Jesús dijo eso. No va a pasar su palabra. En realidad, no es problema para el pueblo, los maestros y profetas falsos, sino que el problema es que el pueblo les siga. ¿Sí te fijas aquí? ¿Te fijaste en esto? ¿Sí o no? Si hay 1000 profetas y 1000 maestros falsos, pero tú no los pelas, ¿sí? Si tú no les haces caso, ¿de qué les sirve ser maestros falsos y profetas falsos? Si tú no oyes sus profecías ni sus enseñanzas falsas, no te afecta en nada. El problema es que voltees a verlos, que les ponga, ¿a poco? Pero eso yo nunca lo había escuchado, mira, ¿a poco? ¿Y voy a ser rico? ¿Y me voy a hacer más guapo? Oyes, no. Y dejas a un lado la Biblia y te vas a donde te da comezón de oír, ¿sí? Y en donde está el montón de gente oyendo, y ahora tú te haces uno como esos. El maestro falso va a tener su castigo, pero el que lo siga con una fe sencilla y humilde también va a tener el mismo castigo que el profeta falso, que el maestro falso. En realidad no es el problema, sino el que lo siga es el problema. Y no les interese más la verdad, sino que sus mentiras les dejen satisfechos y también fuera de Dios. Un falso maestro o profeta va a recibir su merecido, pues usa a Dios para avalar sus mentiras y tuerce la palabra para lograr sus fraudes. Ganan para ellos poniéndose el sombrero de Dios, diciendo esto dijo Dios. ¿Te imaginas lo que Dios va a hacer con estas personas? Si Moisés, que fue y le dijo al pueblo, ustedes son unos cabezones, bola de locos, no van a entrar a la tierra prometida porque no creen lo que dijo Dios. Y luego Dios fue y le dijo a Moisés, Moisés, yo no dije eso. Yo dije que le íbamos a dar agua porque estaban cansados. Y Moisés ya nomás se le quedó viendo porque él pensaba que estaba haciendo algo bueno. Dice, ayudando a Dios, habla con el pueblo. Y Dios dijo, tú que los sacaste de Egipto, de la esclavitud, con grandes poderes y milagros, para introducirlos en a la tierra prometida, tú, porque me mal representaste, no vas a entrar a la tierra prometida. No le quitó la salvación, porque eso no se puede quitar, pero le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida, porque me mal representaste. Estamos hablando de Moisés, el que desde su nacimiento está escogido por Dios. Tú y yo, que seguimos a los maestros falsos, que estamos confiando en puras locuras y en puras fantasías, y ahora nos dejamos engañar por estos mentirosos. Si tú eres un maestro falso, si tú estás llevando esas profecías falsas a otros, ¿te imaginas lo que Dios está pensando cuando alguien dice, esto dijo Dios? Y luego leen un versículo en la Biblia y lo transforman en lo que ellos quieren, en lo que ellos dicen, en lo que les conviene. Se van a salir con la suya tal vez, aquí en este mundo, pero, yo no quisiera estar en sus chanclas.
el día que se presenten frente a Cristo. Se los prometo. Puse acá, yo no quisiera estar en sus zapatos en aquel día, pero ahí va, Pedro, el apóstol Pedro describe a estos líderes que aparentan fe, pero que son una abominación. Fíjate cómo les dice. Segunda de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacían de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¡Wow! Eso, la Biblia, Dios así los describe. En poquito, hay mucha más descripción de ellos. Dice, estas personas, hombre o mujer, ¿ok? Que perdieron el miedo a usar la palabra de Dios y aún perdieron a usar la palabra de Dios mal. Y aún le perdieron el miedo a Dios, siendo según ellos que hablan por Dios, no le tienen miedo a Él. No le temen a su majestad. Están hablando mentiras, engañando a la gente, usando la palabra de Dios para torcerla, para engañarte. No tienen temor de Dios. Los que predican esas cosas seguramente van a ser bien castigados. No sé. Dice, usan aún a Dios, que creen que pueden confundirlos que pueden confundir a los de fe sencilla. Siendo líderes, ahí te va, bullies. Siendo líderes bullies. Si tú eres uno, mira, bully eres. Te lo prometo, si tú quieres engañar a la gente para tu propio beneficio, te conviertes en un líder bully. Ya dije, que los atrapan con misterios y con opresión espiritual, imponiendo reglas, cargas, cargándolos hasta que por miedo les obedezcan. Les dicen, si no haces esto, Dios te va a castigar, tienes el infierno arriba de ti, y lo único que quieren es que te pongas una camisa blanca, porque ellos creen que con camisas blancas todos se van a ver más santos frente a Dios. Y es su opinión la que te quieren imponer, y si no, te vas a ir al infierno y te vas a podrir y te vas a quedar allí para siempre bajo de una piedra y el diablo te va a pisar. Sí, porque ellos nomás quieren que hagas lo que ellos dicen. Terriblemente. Dios usará su venganza contra estos líderes voluntarios, siervos del diablo. En Judas 16, que es un solo capítulo, Judas 1:16, dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando, esto es, siendo barberos con la gente. Les dice que están bonitos y guapos. ¿Para qué? Dice, adulando a las personas para sacar provecho. Les dicen nomás lo que la gente quiere oír. ¿Cuántas iglesias, en donde quiera, cuántos líderes religiosos están hablando lo que a la gente le conviene porque él quiere que su iglesia esté llena de gente? Porque él está hablando para su conveniencia. Oh, qué guapos están. Miren nomás, si ustedes me dan aquí su dinero, Dios los va a bendecir mucho más. Ahora, la Biblia dice eso, pero cuando lo haces con la intención de tu beneficio, ¿sí? Si adulas a la gente, si les dices que están guapos, si les prometes tantas cosas en tu beneficio, sí, eres un mal líder. Y Judas te está hablando en cuanto a eso. Son murmuradores, querellosos, que hablan según sus propios deseos. Hablan cosas infladas para sacar provecho de las personas. ¿Cómo pues debemos? Estamos llegando a la conclusión. ¿Cómo podemos zafarnos de ese tipo de gente manipulada por el diablo, que se convierte en manipuladores de la gente? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Se ven que es importante? El punto de Juan ahora pasó a ser súper importante. Ya no queremos ser bulleados por ellos. Queremos zafarnos de esa gente loca. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a saber si es Dios el que nos está hablando o son los demonios que nos están hablando? ¿Cómo? Porque al final, dice, ya no queremos zafarnos, a ver cómo nos zafamos de esos malditos. Dice, porque al final ellos serán castigados. Eso es un hecho. Pero, ahí va, ¿qué va a pasar con todos los que genuinamente creen y no hacen mal a nadie, que han sido víctimas de esos perversos? Piensa muy bien esto. Sabemos que hay un líder muy malo, una persona que está torciendo la palabra de Dios para que tú caigas en las trampas del diablo. ¿Qué pasa con la gente que sencillamente, sí, que no son tan constantes en la palabra y luego están cayendo en sus garras de ellos? No hay vuelta ni hay zafe.
estos también van a pagar junto con ellos porque tienen la misma chance. Esa es la advertencia. ¿Cómo puedes tú saber que estás en el error o estás con Dios? Tienes que tener la palabra contigo. La advertencia es esta, para que no seas castigado por Dios por seguir a ellos, habiendo podido zafarte de ellos y sigues allí, tienes la misma culpa que ellos. Por eso la advertencia, si estás vivo ahorita, pon atención y devuélvete de ese camino. Salte de ese lugar donde te tienen manipulado, donde todo lo que está pasando allí no es bíblico. O tiene partes bíblicas para manipular y hacer lo que estos líderes corruptos quieren que tú hagas. No, ¿estás vivo? Puedes pensar, tienes que meditarlo y tienes que actuar. No puedes dejarte manipular y llevar por estos mentirosos junto con ellos. No puedes dejar que te lleven con ellos al infierno. Advertencia súper fuerte, súper clara y súper que necesita una acción, que necesita que reacciones. Piénsalo. El que les cree tendrá el mismo castigo de parte de Dios que esos. Entonces, hermanos, esto debemos hacer. No creer a todo espíritu. Así es, eso dice el versículo desde el principio. No creer a todo espíritu, sino probar con la palabra su veracidad. Probar con la palabra si ese espíritu que motivó a es de verdad o es del error. Y si sale. Si tú lo pruebas con la Biblia y la Biblia, lo que dice la Biblia, no se parece a la ordenanza, a la doctrina que ellos tienen. Yo puse acá, entre paréntesis, ¿qué esperas? Corre. Si tú descubres que esto no es un grupo bíblico, sino que tienen ideas humanas, misteriosas, códigos secretos, que no van con la Biblia, ¿qué estás haciendo ahí todavía? Huye, huye. Como rata en barco hundiéndose. Que se oiga el tropel, vete de allí inmediatamente. No creer en todo espíritu, sino probar con la palabra su veracidad. Dice Judas en el versículo 17, en el único capítulo que tiene Judas. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué crees que es eso? La Biblia. Busca qué fue lo que se escribió que Jesús dijo a sus discípulos. La Biblia. Ten memoria de eso. La misma arma que Jesús usó para vencer al diablo cuando él le tentaba, Jesús le dijo, escrito está, escrito está, escrito está, y el diablo huyó destruido. Cuando aquí oímos que estos hombres que encuentran una profecía en la Biblia que les ayude con su manipulación o que inventen profecía nueva, o nuevo misterio revelado. Todo esto no tiene ningún efecto si nadie lo cree. Pero como se disfrazan, ese es el problema. Sí, que no vienen con unas uñotas y colmillos y con los cuernotes arrastrando en el suelo y te dicen, ven, acá está lo falso, ven, lo que quiero es que te vayas conmigo al infierno. No vienen así. Vienen disfrazados con una cara que dices tú, bueno, si no va al cielo, ¿a dónde va? Mira nomás qué cara de santo tiene, hasta areola le veo en la cabeza, mira nomás. A ver, ¿qué me quiere decir? Que está equivocada la Biblia. A ver, ¿dónde? A ver, póngale. Y luego le pones atención y sí, ese es el gran problema, que te engañan. Segunda de Corintios 11, versículo 13 al 15. Todos estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Dice la Biblia. No te dejes engañar por los que aparentan. Pruébalos con la verdad de la Biblia. No importa qué cara tengan. Dice aquí que estos blasfemos salieron para establecerse entre nosotros. Dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué pasó? Sí, que ellos se están estableciendo entre nosotros.
Como te dije, si se van y se establecen en un pueblo en donde todos son no creyentes, no hay ningún problema para nosotros. Pero se están metiendo las iglesias, se están metiendo en la fe de las personas, entre el pueblo, en la ciudad, entre nuestras familias, para traer su engaño. Se están metiendo entre la gente a traer su engaño y provocar esto, los planes entre nosotros del diablo. ¿Cómo podemos zafarnos de esto? Bueno, ya te dije, tienes la palabra de Dios, la palabra profética más segura, la verdad, la absoluta verdad que existe en el mundo. Por toda la eternidad, no cambia nunca. Y ahí están las promesas de vida eterna que Jesús te dijo con todo su corazón, muriendo por ti en la cruz, estando en el cielo y a punto de regresar por ti. Si conoces la verdad te tiene libre. Pero tienes que amarrarte de la verdad y no dejar que las mentiras te afecten. Dice, y debemos defendernos de estos con la palabra, por sencillo que se escuche. Si alguien dice, es que ante estos malditos, malvados, perversos, mentirosos, ¿cómo nomás vamos a tener la Biblia aquí, un libro aquí? Es muy poco, tenemos que tener más. No te preocupes, si Dios dice que eso es suficiente, ¿qué crees? Eso es suficiente. No es tu fuerza, es la fuerza de Él de la que estamos hablando. No es con espada o con ejército, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Es lo único que nos dará la victoria. Escondámonos tras la fe. Que como ya he dicho en la Biblia, la fe es con referencia a toda doctrina esencial para salvación. Sí, la Biblia habla de la fe y la fe es la doctrina de Cristo. Cuando dice, escóndete tras la fe, es la doctrina esencial para salvación. Esto es el Evangelio. Sí, el Evangelio. Cuando se habla en la Biblia de la fe, escóndete tras la fe, es la verdad completa que te salva. La doctrina de Cristo, el Evangelio. Ahí va, unos versículos que hablan de eso. Colosenses 1:23 dice, si en verdad permaneces fundados, otra vez, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué quiero enseñar aquí? Que la fe es la verdad. Que nosotros podemos confiar en la fe, que es el Evangelio, lo que Jesús hizo por nosotros, para estar zafados de los engaños del mundo. Es tan sencillo. Sí, de repente es tan grave el problema con los falsos maestros y profetas manipulados por el diablo, y pensamos, nos tienen atrapados, ¿qué vamos a hacer? No importa qué hagamos, nos van a llegar, nos van a infectar con la mentira. No te preocupes, porque tenemos la fe, que tenemos el Evangelio, tenemos la verdad, y eso nos hace libres. Eso es lo que necesitamos. Si el Hijo os liberare, seremos completamente libres. No, es bueno saberlo, y es bueno saber que tú tienes la protección, y es bueno saber que tú la tienes y que tú la posees y que es tuya gratis. Sí, estás armado, estás armado. La fe es el fuego que le quita el pellejo al lobo feroz. ¿Sí oíste qué palabras tan fuertes acabo de dar? Qué profundas. La fe es la que le quita el cuero al lobo feroz que viene para robar las ovejas. Y es capaz que cuando oigan la verdad, aún los lobos también cambian. Fíjate lo que pasó acá. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Sacerdotes eran los contrarios a Cristo. Sí, los fariseos, los maestros de la ley, cuando ellos eran contra Cristo, contra la doctrina de Jesús, y ellos estaban provocando este gran problema. Pero cuando escuchaban la fe, muchos estaban siendo transformados por el Evangelio a seguidores de Cristo. Sí, porque la fe es un arma, la fe que es la verdad, que es la Biblia, es un arma poderosísima. Dios dice que su palabra nunca regresa vacía. Como la lluvia siempre produce para lo que fue enviada. Siempre. Si tú quieres hablarle a alguien de tu experiencia y como cristiano, háblale con versículos bíblicos, porque tu palabra no es poderosa. La palabra de Dios tiene un poder increíble
de salvación especialmente, es la verdad. Jesús, quien es Dios, esta es la verdad, ok. Vino desde su trono y encarnó su palabra, nació de una mujer. Y el Verbo se hizo carne y murió para quitar el pecado de todo aquel que crea. Y resucitó, enseñándonos vida eterna. Y hoy reina en gloria a la diestra del Padre. Y regresará para juicio de los rebeldes. Y seguirá reinando sin fin. Esto ya quedó grabado ahí. Lo puedes devolver y oír 10,000 veces. Porque ese es el Evangelio. Esa es la verdad, esta es la fe que creemos. Esto es lo que mata al diablo y a todos los engañadores que andan por allá. No lo voy a repetir porque tú lo puedes repetir todas las veces que quieras hasta que lo entiendas. Ese es el Evangelio. Eso es lo que tú y yo tenemos como garantía de salvación. Que el Dios de la Biblia vino y nos salvó. Si crees, es gratis la salvación. Él te la regala. No hay otra forma de ganarla. No tiene precio, no hay nada que puedes hacer para ganarla. Él te la regala por lo mismo. Segunda de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Conclusión final. Detrás de los falsos maestros y profetas están los que los promueven. Si tú ves la cara del falso maestro, ves la cara del falso profeta, pero detrás de ellos está el que lo mueve, el que lo manipula, el que lo engañó y el que le da poder para engañar. Son los demonios. Los hombres solo son usados para engañar a los demás hombres con sus doctrinas demoníacas, que siempre conllevan la idea de reducir, achicar o torcer la palabra de Dios, que es la verdad. El diablo es mentiroso y padre de toda mentira. Dice Juan 8:44, Jesús dijo eso. Y los que lo siguen son también hijos del diablo. Dice la Biblia, dijo Cristo, alégale a él. Muchas mentiras se parecen a la verdad. Pero la Biblia las descubre. La Biblia la palabra de Dios tiene el poder para descubrir, para achicar, para desbaratar, desmenuzar la mentira. Usa la verdad. Anda en la verdad. Vive en la verdad. Disfrútate en paz en la verdad. Y la verdad es que Él tiene el control sobre ti. Y tú lo adoras. Y te pierdes en Él. Y en Él vives. Sin ningún problema. Bajo su poder. Bajo su cuidado y su protección. Antes de hacer la oración de terminar, vamos a tomar comunión. Vayan corriendo a traer su panecito o su pedazo de tortilla con agua porque vamos a tener comunión en este momento. Yo voy a agarrar el mío. Y se lo voy a dar a los que me están ayudando. Entonces no me van a ver por un momento mientras ustedes corren por el agua. Yo voy a llevar la copa y el pan a los que estamos grabando. Isaac. Ahí está. Pan, copa, ¿listos? Ahí vamos. Vamos a ir a 1 Corintios, que es el capítulo que siempre me ha gustado para tomar comunión. Es en donde creo que el Señor nos dirige y nos especifica qué es lo que Él quiere. Y antes de empezar lo que es la ceremonia de la cena del Señor, dice en el versículo 27. Dice en el versículo 27 del capítulo 11 de 1 Corintios. Dice, de manera que cualquiera que comiere de este pan
o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Eso es, va a seguir con culpa. Si no lo haces dignamente, eso es como Dios quiere que lo hagamos, entonces vas a seguir con la culpa. Porque te estás rechazando lo que Jesús hizo en la cruz. Si no entiendes qué significa el pan y la copa, sí, el pan es el cuerpo de Cristo partido por ti y por mí. La copa con eso se sella el pacto de Dios con Dios, en el cual nos hace inocentes, y nos da acceso al cielo. Y el Padre está complacido con la sangre de Cristo por tu pecado y por el mío. Y ahora, cuando Dios ve al Hijo que ama tanto y se complace, te reconoce a ti en Él. Para esto tenemos que practicar esto con conocimiento, y te voy a dar un momento y me lo voy a tomar yo, porque yo no quiero tomar esto indignamente. Quiero que el Señor vea mi corazón contrito, quiero que el Señor vea mi corazón en paz, humillado ante Él, agradecido, adorándolo, y recibir su perdón que Él me consiguió con su muerte. Híncate, si quieres, te puedes quedar sentado, pero si somete tu vida a Dios, hazlo en este momento. Yo también lo voy a hacer. Arrepiéntete. Háblale a Él, ahí está, te está escuchando. 1, 2, 3. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz. Me arrepiento de todos los pecados que he cometido. Me arrepiento de mi maldad, de mi perversidad, de mi falta de entrega, de el tiempo que he tomado ignorándote. Perdóname. Reconozco que tu misericordia ha sido tan grande y que tu poder glorioso es tan mayúsculo frente a mí. Y reconozco que el hecho de la cruz me ha perdonado, que tu misión ha sido cumplida y que yo ahora reconozco el pacto y tu sangre sellándolo, que me da vida eterna. Te ruego, Señor, que me ayudes a no pecar más, que me des fortaleza en la palabra, que me ayudes a usar la palabra de fe con poder de Dios en mí, y yo siendo humilde y sencillo frente a ti, uno que tú guíes y bendigas y lleves en tus planes cada día de acuerdo a tu palabra, en tu voluntad, lleno del Espíritu Santo. Perdóname y guíame. En el nombre de Jesús. Dice la Biblia, hermano, de mi corazón y de mi vida. 1 Corintios 11, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, recordando lo que Él hizo. Gracias, Jesús. Comamos, hermanos. Qué rico la comunión entre hermanos que estamos lejos en distancia unos de los otros, pero estamos tan cerca en Cristo. Estamos tan unidos en su doctrina, en la sana doctrina de la palabra de Dios, en su presencia.
Dice, versículo 24, no, 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Gracias, Jesús, por tu sangre derramada por mí. Tomemos. Que yo se los prometo, yo sé que no soy tan inteligente, pero esto, hermanos, no es de mí. Es algo que yo simplemente recibo. Es la salvación que Él me dio. Es su gracia. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios, como dijo Pablo, y esto es, solo soy en Él. Lo que sea que soy, solo soy en Él. Y no quiero ser más, ni tener nada más. Más que lo que Él me ha dado ser. Y esto es hermoso. Y es muy grande. Me queda muy grande, lo cual lo recibo con tanto gozo y quiero servirlo el resto de mi vida. Adorarlo, agradecido. Dice en el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Los que hacemos esto, estamos esperando su regreso, preocupados por obedecer la Biblia, adorándolo, agradecidos. Amén. Gracias te doy, Señor. Quiero bendecirte, glorificar tu nombre, exaltarte y decirte que somos tuyos. Que nos mantengas contigo, que en esta permanencia que tú tienes en nosotros, nos defiendas de los mentirosos y nos llenes del poder del Espíritu Santo para discernir tu palabra que viene de tu Espíritu, que es la verdad, y reconocer inmediatamente cuando algo no sea la verdad, porque no queremos creer en mentiras, no queremos ser engañados y seguir el engaño y tal vez compartir el engaño con otros. Lo que queremos es ser tus discípulos, tener la verdad de nosotros y ser testigos tuyos con la verdad en la mano. Gracias por poseernos, Dios Espíritu Santo. Manténnos contigo. Te lo pedimos y te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos queridos. Síganse cuidando todavía. El virus anda por ahí. Mascaritas, guantes, codo al toser. Cuida a los demás, especialmente cuida a los demás. Más que a ti. Que Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles a las 7. Hasta luego.